¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal, ya un nuevo tutorial de construcción. En el último tutorial, que fue de cimientos y de plataformas, os dije que el siguiente sería de esta herramienta, de la herramienta escalera. Y bueno, la verdad es que me están gustando mucho hacer este tipo de tutoriales y además veo que a vosotras y a vosotros os gustan bastante, así que me anima un montón continuar haciendo tutoriales de este tipo. También os quiero decir que el martes pasado abrí, sin avisar a nadie ni en ningún sitio, abrí un directo y la verdad es que, bueno, aunque fue un poquillo así porque yo no me di cuenta de que tenía gente que me estaba observando en el canal y que me estaba hablando en el chat, quiero dar las gracias a las personas que se pasaron por el directo. Y ya os aviso que me gustó mucho la experiencia, así que espero hacer más directos de ese tipo y sobre todo continuar con el centro recreativo en Tortosa, que es una construcción, un lote muy grande, una construcción bastante importante y tengo para unas cuantas sesiones con ella, así que os animo que cuando vuelva a hacer otro directo para continuar con el centro recreativo, pues que me acompañéis y que incluso me deis ideas, porque sigo teniendo un trozo del jardín que no sé qué hacer muy bien con él. También os animo, si os gusta estos vídeos que hago de construcción, a que os suscribáis al canal si no lo estáis, y sobre todo si me dejáis un comentario os lo agradezco mucho, porque sé que es, si os gusta, si no os gusta y qué es lo que queréis que vaya haciendo en este tipo de tutoriales. En esta ocasión vuelvo a lo que es la fase de tutoriales. Vamos a ver la escalera. He puesto esta, que es la primera que hay, esta, que es la primera escalera que hay en la herramienta, que es de juego base. Si vemos la herramienta escalera, que la vamos a ver mejor desde aquí, y la seleccionamos, nos salen los mismos. Igual la giro, bueno, no, sí, vamos a girarla. Si le damos a la herramienta, como cuando hemos seleccionado los tejados o cuando hemos seleccionado las habitaciones, pues nos sale aquí lo mismo de siempre. Ya sabemos, para moverla, para copiarla, para girarla a un lado, girarla al otro, ya sabemos, punto, coma, ya, que viene aquí, ¿veis? Directamente. Y luego tenemos, pues como también teníamos en habitaciones y tejados, pues para hacerlo más grande o pues para dejarlo en uno, que es lo que tenemos. Es decir, que tenemos las mismas herramientas y los mismos controles que tenemos en todas las herramientas. También os tengo que decir que la escalera viene con esto, pero se puede quitar y se nos queda la escalera aquí. O sea, esa pared, pero si la queremos volver, porque nos hemos arrepentido y queremos volver a poner la pared, haciendo esto con cualquier pintura de pared, la recuperamos con cualquiera. O con esta misma, pues con cualquier pintura de pared recuperamos. La podemos quitar y la podemos recuperar, si es eso lo que nosotros y nosotras queremos. Luego está estas nuevas flechas, vamos a decirlas y a denominarlas así, flechas. Voy a poner la altura máxima porque es que ahora mismo está en medio, vale. Le voy a poner máximo porque así la escalera también va al máximo. Tenemos el nuevo control que tenemos en las escaleras es esta flecha. ¿Esta flecha para qué es? Es para girarla. La podemos girar hacia el lado que queramos. Podemos girarla hacia aquí. Esperar. Podemos girarla para acá. No. Perdonadme. Corto. Volvemos.
corto y volvemos a aquí. Después de no sé qué, no sé cuánto, tal. Al seleccionar la herramienta escalera tenemos un nuevo control, que son estas flechas. ¿Estas flechas para qué son? Son para girar, que puede ser hacia un lado o puede ser... ¿a dónde vas? Girar, ¿qué he hecho? Ahí. O puede ser girar hacia el otro lado, al que queramos. Si queremos recuperar la forma, porque no nos gusta, es ahí. O si queremos, si queríamos, en vez de que la escalera nos fuera hacia este lado, queríamos que nos fuera hacia este otro lado, pues podemos hacer directamente con estas flechas. Incluso podemos hacer que giren de esta manera. Luego tenemos aquí esto, que es para ajustar los tramos de escaleras. Si yo quiero, si yo quiero que ese tramo de escaleras sea muy breve, porque luego podemos seguir dándole vueltas a este. Podemos seguir ahí, a lo mejor este lo podemos ajustar más, incluso podemos, tampoco tanto, y hacer este otro. Y esto es una de las... ahí, efectivamente. Y esta es la manera más parecida que podemos tener para hacer unas escaleras de caracol, porque esto es lo máximo que podemos hacer. A lo mejor quedan mejor. Así, bueno, no, así no queda muy... Bueno, vosotros la vais haciendo como queréis. Si os molesta la pared, la quitáis. Si molesta la pared, la quitáis, vais subiendo. Esperad, claro, es que con tanta vuelta... así. A lo mejor es que esta hay que subirla un poco más. Efectivamente, esta hay que subirla un poquito más. Esta la vamos a girar. Y mirad, ya la tenemos en 4 trozos. Que esto, como os decía, es lo más parecido que vais a encontrar de hacer una escalera de caracol. Luego os ponéis aquí un par de... Mirad qué mono queda esto. Con un par de columnitas o con una señora columna así más... A ver, claro. Esto queda muy bonito. Esto queda súper bonito. Y luego podemos ajustar, cambiar. Si no nos gusta el blanco, porque yo he puesto el blanco que se nota más, pues lo podemos cambiar directamente con poner el otro color, ya es suficiente. Y con estos controles pues podemos hacer un montón, bueno, lo que nos permita primero la altura, porque la he subido aquí al máximo, pues para poder hacer más tramos de escaleras, porque si bueno, a ver qué pasa si la bajo del todo. Pues claro, se nos pone 3 tramitos. Dependerá de la altura de pared que tengamos. A ver. No, ya nada. Porque, a ver, ¿cómo sería desde el principio? Aquí teníamos el más alto, que tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, espérate, porque teníamos 5 tramos de escalera. Si le bajamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 tramos, y si le bajamos aquí, tenemos 1, 2, 3 tramos. Pues es los tramos de escalera que van admitiendo, que admite el juego. En cuanto a controles, ya sabemos, para cambiar de dirección, vamos cambiando. Aquí ya se ha puesto, esperad que voy a poner la alta, que es más cómodo de ver. Aquí ya la tenemos entera, ya sabemos. Cuando no hay nada, con esta vamos girando, y con esta vamos eligiendo el sentido a dónde va a ir. Esta es solo para girar, y esta otra es para colocar la dirección de la escalera. Esto es para ir ajustando los tramos. Cuanto más pequeñitos sean los tramos, más veces podemos dividir la escalera. Ahí. Más veces podemos dividir la escalera. ¿Ves? Más veces permite.
pero es por las columnas. Ahora las ponemos. Más veces se permite la dirección de la escalera. Cuanto más pequeños sean los tramos, que los ajustamos con esta. Y con esta otra, pues lo que hacemos es elegir. Para allá no va a ir porque no se metería debajo de la propia escalera. Y como estáis viendo, con esto es casi, bueno, es una vuelta en sí mismo. Con ese mismo. Es una vuelta en sí misma de lo que viene siendo toda la escalera. Bueno, y si queremos cambiar, porque hemos empezado con esta de juego base, pero luego nos parece fantástica, yo que sé, esta otra, solamente hay que ponerla encima y ya queda cambiada. Y si queremos recuperar ya he dicho antes, si queremos recuperar pues recuperamos. Este no pega mucho con el otro, pero da igual porque es todo de ejemplo. Mira, así por ejemplo. Si queremos recuperar la pared, pues bueno, las columnas van aparte, las columnas pues ya ponemos la que queramos. Vamos a poner esta, que es la que pegaría mogollón aquí. Ya está. Así que se pueden hacer un montón de cosas muy bonitas, la verdad, con la escalera. Si la queremos hacer doble, vuelvo con esta porque es que es más cómoda. Si la queremos hacer doble sería igual, pero lo que pasa es que lo primero que habría que hacer es hacerla doble y luego a partir de aquí giramos, ajustamos tramo, volvemos a girar, volvemos a ajustar tramo. A ver, esto vamos a ajustarlo un poco más, ¿no? A eso. Volvemos a girar, volvemos a ajustar tramo, así. Y si queremos cambiar estas mismas o en esta ocasión hacerla sin la escalera, sin la pared de debajo, pues lo hacemos sin la pared de debajo. Y este todavía lo podemos girar otro más, efectivamente. Pues bueno, pues vamos haciendo las figuras que queramos con la construcción. Si nos veis muchas veces cuando construimos las escaleras, a lo mejor tenemos la construcción hecha y la escalera hacemos todas estas cuestiones fuera, porque a veces es bastante más cómodo hacerlo fuera que dentro de la construcción, porque si tenéis alguna pared puesta no os va a dejar. Entonces, si veis a muchísima gente cuando está construyendo en vídeos de construcción o en speed builds, si ya tiene hecha una construcción y ya tiene distribuidas las paredes de la misma, pone siempre, yo lo hago mucho, fuera lo que es la escalera para darle la forma que se le quiera dar, y una vez que ya te gusta o has decidido cómo la quieres poner, es cuando la cogemos y la colocamos. Claro, ya sé por qué, porque la tengo que girar. Y ya la colocamos dentro de lo que es la casa o la construcción. Ya sabéis que esto se quita fácil o se vuelve a poner también muy fácil. Ya está puesto y ya está quitado. Cuando hagamos... Vale. Y ahora os voy a enseñar algunas cuestiones cuando ya estamos dentro de la construcción. Por ejemplo, voy a hacer 2 pisos. Voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. Y voy a quitar esta parte delantera para que se vea un poquillo lo que pretendo hacer. Igual se me han quedado un poquito, yo creo que sí, pequeños, bueno, más o menos aquí. Por ejemplo, ya tenemos distribuida la construcción y aquí vamos a poner una habitación. Entonces, si ponemos la escalera, lo más seguro es que se nos marque en rojo, pues por 2 cuestiones. Primera, porque por lo que viene siendo el inicio de la escalera, como veis, necesita un espacio verde para que el sim pueda subir, y aquí también necesita un espacio verde para que el sim pueda subir. Entonces ahí choca contra la pared y abajo es que no tiene sitio suficiente. Entonces, lo que os he dicho, desde fuera giráis la escalera y la colocáis como queréis. Podéis subir subiendo esto o lo que sea. A mí me parece bien así porque mira, ha quedado cuadradita, y ya la colocamos ahí para que perfectamente pues pueda subir. Esta es una habitación, lo que sea, colocando la escalera de abajo. Y si encima tenemos otro piso más,
os voy a enseñar un truco para no ocupar espacio y que se pueda se pongan las escaleras una encima de otra. El truco es el siguiente. Primero, a ver, yo empiezo desde arriba siempre, porque si no, a mí me funciona un poquito mal. No importa que la escalera sea más pequeña ahí, porque aunque lo podemos poner al nivel y así son todas exactamente iguales. Lo primero que hay que hacer es quitar la pared. Con pared no funciona, hay que hacerlo sin pared. Y luego señalamos la escalera, le damos a copiar, nos colocamos encima de la escalera y damos a B página, que es bajar al piso de abajo. Y ya está, exactamente en el mismo sitio. La escalera para bajar al siguiente piso, pues lo mismo. Cogemos la escalera, la copiamos y abajo y la colocamos. Y ya tenemos 3 pisos de escaleras, uno encima de otro. Ya si le colocamos cualquier tipo de barandilla, pues esta por ejemplo, y luego ya pues aquí pondríamos pues tenemos una escalera perfecta con las escaleras puestas una encima de otro y no ocupando mayor espacio. También una cosa que os tengo que comentar con las escaleras es que tener cuidado, no pongáis nunca una escalera que suba a la parte de arriba de manera interior, porque, y aquí sí que voy a cerrar, si colocamos la escalera así, se queda esta luz azulada por ejemplo, en la habitación de abajo, a ver, una habitación cerrada, si no le ponemos luces, porque le podemos poner evidentemente una lucecilla por aquí. Una habitación cerrada con luz, pues tiene este color, y sin luz, pues está absolutamente bueno. Y sin luz está totalmente a oscuras. Sin embargo, mirad estas habitaciones. Tanto esta como esta tienen este azul feo. Y este azul feo lo que hace es que el juego está considerando que esto es exterior. ¿Por qué? Porque tenemos el techo roto. El techo ha quedado roto por la escalera y entonces considera que la habitación, todas las que estén conectadas, esta y la de abajo, lo que pasa que esta de abajo, la voy a cerrar también, esta de abajo sigue con esta iluminación. En vez de tener esta iluminación que sería la normal, pues tienen este color. Esto es horrible y además canta muchísimo cuando se sube una foto con este tipo de iluminación. Se ve enseguida que hay algo roto, porque si es una dollhouse, claro, no hay más remedio de que tenga este tipo de iluminación porque le falta el frontal a la construcción, pero si es una construcción cerrada, en cuanto se ve esta iluminación tan espantosa, pues se sabe perfectamente que está esto roto. Por lo tanto, si vais a terminar a poner una escalera arriba del todo, encerrar la escalera, porque si no la encerráis, me la va a quitar. Ahora veis, ya está todo como si fuera una habitación normal, solamente con haber encerrado la escalera y entonces aquí ya le ponéis una puerta y hacéis lo que esta misma. No, esa no, una más pequeña, esta. Entonces ya le ponéis una puerta y con la puerta ya podéis salir a la azotea o hacer lo que más os parezca o os apetezca. Pero vamos, que es muy importante. O sea, si no va a subir la escalera arriba del todo, esto no hace falta hacerlo. Pero si la escalera va a subir arriba del todo y va a ver y va a llegar a lo que viene siendo la azotea, hay que encerrarla, porque si no la encerráis tenemos si esto no lo ponemos, tenemos otra vez que está todo roto y con esta iluminación tan horrorosa que canta muchísimo en cuanto se ve, pero os canta un montón. Igual que os he puesto la escalera con esta formita, se puede hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí con escaleras
a ver, y arriba del todo también. Que esto mismo lo podemos hacer con una escalera que no sea con forma, que sea simplemente así. Hay que hacer exactamente lo mismo que os he comentado. Lo primero, quitar esto y luego copiar, mantenerlo arriba, avepag, copiar, mantenerlo arriba, avepag. Ya está. Y ya tenemos igualmente toda la escalera. A ver. Tenemos toda la escalera arriba, o sea, una encima de otra, ahorrando espacio y desde luego, y además que queda muy bonito, sin necesidad de tener que andar poniendo que es una escalera aquí y otra arriba. A mí esto yo os lo he enseñado haciéndolo desde arriba porque es como me funciona. Al revés también me funciona a veces y otras veces no me funciona, pero como sí que funciona desde arriba, pues por eso os digo que lo hagáis desde arriba, que es muchísimo más fácil. Lo de repag y avepag es esto que viene aquí. Si es que simplemente veis, bajar un piso, subir un piso, aquí. Estos controles ya los vimos en donde lo vimos en el tutorial que hice de la casa de Starter, que ahí lo enseñé todo a mogollón, incluidos lo que eran todos los atajos de todas estas funciones que había por aquí. Si queréis que haga un tutorial específico de los atajos de las funciones de esto distinto a la casa Starter, pues me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, y ya nos vamos a despedir por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis dejar un like, un comentario, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, que yo espero que sea otro directo que me gustaron mucho y si no, pues seguramente será otro tutorial de construcción. Así que ya nos vemos y hasta la próxima.